Hoy vamos a hablar de otra doctrina también que consideramos fundamental. Se llama la doctrina de la imputación. ¿Recuerdan? Imputación, con I, no con I, imputación. Bueno, vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 21 hasta el verso 25, creo, o 24. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, fíjense, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, mediante la sabiduría humana, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Pues nosotros, ¿no? Los que no son judíos. Para los gentiles o para nosotros, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Pablo aquí, mis hermanos, nos está enseñando algo supremamente importante en el día de hoy. Y es que el hombre solo puede llegar a salvarse a través de la predicación del Evangelio. No hay otra manera, no hay otro medio. Solo a través de la predicación del Evangelio. Hoy vivimos en un mundo donde la iglesia actual está empleando un montón de diferentes medios y estrategias para tratar de comunicar el Evangelio a un mundo perdido. Repito, muchas estrategias, muchos shows, muchas cosas bonitas tal vez que agradan a la gente, tratando de llevar el Evangelio al mundo perdido. Pero Pablo aquí, mis hermanos, nos recuerda la necesidad de volver a las Escrituras para ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que habla Dios en su palabra, acerca de cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo. Últimamente parece que en estos tiempos la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor no es tan importante o no tiene tanto valor y se ha hecho como a un lado, se está supliendo por otras cosas, se está sustituyendo por actividades que divierten, actividades que entretengan a la gente, que motiven, que las entusiasmen más, actividades que despierten la codicia y la avaricia en las personas, como para llamarlas, ¿verdad?, para motivarlas. Pero ese, mis hermanos, no es el medio que Dios ha establecido para enseñar o para llevar el Evangelio. Yo personalmente he escuchado predicadores que en una enseñanza no mencionan ni siquiera un solo texto bíblico. Un solo texto bíblico. Solamente sus mensajes se basan en cuentos, en chistes, en experiencias personales, en testimonios. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal como una herramienta, ¿verdad? Pero ese no debe ser o no debe ser la centralidad de la predicación del Evangelio. La palabra, el Evangelio, la palabra de Dios debe ser el centro de la predicación, porque es la palabra de Dios, es la palabra la que da vida. Es la palabra la que da vida, no es nada más. Miren, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos. ¿Habla de qué? De un nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque todos hemos nacido físicamente, ¿verdad? Pero aquí habla de ese nacimiento no es suficiente. Y ahora lo vamos a ver por qué. Se necesita, dice, otro nacimiento. Hemos sido renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué?
por medio, ¿cierto?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida. Y dice que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, necesitamos volver a este mensaje sencillo, pero poderoso. Es un mensaje, repito, sencillo, pero poderoso. El mensaje de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo único que nos puede dar vida. Mis hermanos, debemos saber y debemos conocer con exactitud qué es el Evangelio y cómo predicar el Evangelio. Y para ello, para poder saber esto, mis hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Estudiar las Escrituras, conocer las Escrituras. No hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo. Vamos a retomar nuestro texto original en el capítulo, estamos en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pues sencillamente que Dios, dentro de su soberanía, dentro de su conocimiento, dentro de sus propósitos, Dios decidió, Dios estableció y Dios decretó. Porque de paso les recuerdo, aquí como un paréntesis, es Dios el que tiene el poder para decretar. Es Dios quien dicta los decretos. Es Dios, mis hermanos, quien decide o decreta qué se hace o qué no se hace. No somos nosotros, no es el hombre. Y no es como escuchamos por hoy día, por doquier lado, pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, decretando un montón de tonterías que jamás se cumplen. ¿Lo han escuchado ustedes por ahí? Lo vemos por todo lado, ¿verdad? Un montón de manipuladores, engañadores, decretando milagros para todo el mundo. Que todo el mundo se va a sanar. Solo decrételo, créalo y recíbalo. Ahora, no estoy diciendo que yo no crea en los milagros. Yo creo en los milagros. He visto milagros y oro por los milagros. Pero lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos, es que la soberanía de los milagros la tiene Dios. No un decretador de pacotilla. Es Dios, mis hermanos, quien decide quién se sana y quién no. Es Dios quien decide quién se va y quién se queda. Es Él, es Dios, por su soberanía, por sus propósitos, por su misericordia y por su favor. No somos nosotros. Miren, ¿saben qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 22, dice lo siguiente: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Dice, no tengas ningún temor de él. ¿Saben qué es lo que más a veces como que nos enerva? La sangre. Un montón de engañadores y predicadores profetizando un montón de mentiras que jamás se cumplen. Y las personitas ahí detrás como borreguitos creyéndoles todavía. Cuando la misma palabra, mis hermanos, nos enseña. Bien dice el adagio popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Es increíble cómo estos engañadores de la prosperidad prometen riquezas a todo el mundo y la gente ve que los únicos que se enriquecen son ellos, mas sin embargo siguen ahí como borregos. Hay una canción que tal vez fue dedicada en honor a muchos de esos ingenuos cristianoides por una cantante colombiana muy famosa que dice: ciegos, sordos y mudos. ¿Han escuchado? Tal vez fue dedicada en honor a esos ciegos, sordos y mudos. Ahí continúan. Bueno, y continuando con nuestro texto, decíamos que en 1 Corintios 1:21 dice: Dios en su soberanía decidió, estableció, decretó que los hombres o que el mundo no llegara a conocerle a través de su propia sabiduría o del conocimiento humano o de sus capacidades intelectuales.
Porque hoy día a veces nos restregan en la frente, ¿no? En la cara. Ah, pero es que mire, es que mi líder estudió 15 años, estudió 10 años, habla 10 idiomas. Entonces hay que creerle a él, ¿no es que él estudió para eso? Amigo, si fuera por el conocimiento humano, por la capacidad intelectual, entonces Alberto Einstein sería papa. ¿Qué dice ahí? No es por el conocimiento humano. Dios decidió que el hombre no llegue a conocer a Dios por su conocimiento o por sus capacidades intelectuales. Jamás el hombre podrá llegar a conocer a Dios mediante su conocimiento o sabiduría humana. Esto fue algo que, repito, Dios estableció. Dios decretó que fuera así. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿por qué sucedió eso? Miren, vamos a ir al inicio, al comienzo. Cuando Adán cayó en pecado, esa condenación, mis hermanos, pasó a todos sus descendientes desde Adán. Todos de ahí para acá recibimos esa condenación. Y por eso cada hombre y cada mujer que nacen del vientre de su mamita, nacen ignorantes de Dios y bajo la condenación de Dios. Eso es algo que Dios lo estableció así. Es lo que se llama, y lo que vamos a estudiar hoy, se llama la doctrina de la imputación. Imputación, es decir, por medio de la caída de Adán, toda su descendencia de ahí para acá se considera culpable y pecadora y bajo la condenación de Dios. Todos, desde allá para acá. Romanos capítulo 5, verso 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Amigo, todos es todos. Aquí no habla de ninguna excepción. Todos, el papa, el obispo, el profeta, el pastor, la santa, el santo, el que sea. Dice, todos pecaron. La Biblia, repito, no hace ninguna excepción, solamente una, ¿no? ¿Quién es el único que no pecó? Jesucristo, hombre, ¿verdad? De ahí para acá todos han pecado. ¿Se han preguntado por qué los hombres nos morimos? ¿Saben por qué nos morimos? Porque somos pecadores. ¿Saben por qué los bebecitos se pueden morir? Porque son pecadores. Ahora, ¿por sus propios actos? Obviamente no, ¿cierto? Un bebé no puede practicar un pecado, ¿verdad? Pero son pecadores por su relación con Adán. Tenemos el vínculo allá, tenemos el cordón umbilical desde Adán, ¿verdad? Y todos somos contaminados. Y aquí entra, mis hermanos, recuerden, lo que se considera o lo que se conoce como la doctrina de la imputación. Es decir, que el pecado de Adán, la caída de Adán, le fue imputada a toda la generación de allá para acá. Todos. Ahora, yo sé que la pregunta que surge es, pero eso es injusto, ¿cierto? ¿Por qué tengo que ser culpable yo de lo que hizo ese cavernícola de Adán? ¿Por qué me van a imputar a mí lo que hizo él? O sea, que responda a él, ¿verdad? Pero mis hermanos, en primer lugar, el hombre no va a ser condenado por lo que hizo Adán. El hombre va a ser condenado por rechazar la medicina para esa enfermedad llamada pecado. Y la medicina se llama la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa es la medicina para borrar nuestro pecado. Y en segundo lugar, mis hermanos, si usted considera que eso es injusto, si usted cree que es injusto que nosotros hayamos sido imputados con lo que hizo Adán, entonces también es injusto, mis hermanos, que mi pecado y tu pecado fuese imputado a Jesús. Y también es injusto, mis hermanos, que la obediencia de Cristo y su justicia nos fuese imputada a nosotros, ¿verdad? Eso, mis hermanos, es la doctrina de la imputación. Así lo estableció Dios. La desobediencia de Adán nos fue imputada a nosotros, pero la obediencia de Cristo y la justicia de Cristo también nos fue imputada a nosotros. Así, repito, lo decretó y lo estableció el Señor. Ahora, tal vez para algunos esto es difícil de entender, pero Dios sí la entiende. De hecho, existen algunas doctrinas, mis hermanos, que traspasan nuestro entendimiento. No las entendemos, pero ahí están, existen.
¿O quién se puede colocar de pie y explicarnos, por ejemplo, la doctrina, la Trinidad? No podemos, ¿verdad? Pero ahí está, existe, Dios sí la conoce. Ahora, ¿cómo se manifiesta, mis hermanos, esta ignorancia en el mundo en el día de hoy? Vamos a ir a la carta a los Efesios. En el capítulo 4 de Efesios, en el verso 17 al 19 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Dice, por la dureza, dice, de sus corazones. Esto, mis hermanos, es una descripción, una radiografía real de la raza humana. Y nada, ni nadie, mis hermanos, puede cambiar la situación espiritual del hombre. Nada. Solo Dios. Y Dios, recuerden, Dios ha decretado, Dios ha declarado por su soberanía cambiar esta condición. Dios decidió, Dios decretó cambiar esta condición del ser humano. ¿Por qué? Por medio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es el medio, mis hermanos, que Dios usa para salvar al hombre, para cambiar esta condición del ser humano. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Miren, dice que el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, dice que anda en tinieblas y en ignorancia absoluta. El hombre que no ha sido transformado por el poder de Dios anda en oscuridad, anda en ignorancia, no conoce absolutamente nada de Dios. Y aquí alguien se puede preguntar, bueno, pero si el hombre es ignorante de las cosas de Dios, o sea, si el hombre no conoce las cosas de Dios, pues entonces alguien puede decir, no es culpable, ¿verdad? Porque ¿cómo pueden culparme por algo que yo no sé? ¿Cómo me pueden culpar por lo que desconozco, verdad? Pero mis hermanos, resulta que esto no es verdad, porque la ignorancia del ser humano es por causa de su corrupción, por causa de la corrupción del ser humano, por causa de la dureza, dice, por causa de la dureza del corazón del hombre, es la ignorancia acerca de Dios. El hombre es ignorante de Dios, ¿saben por qué? Porque él no quiere otra cosa. Es ignorante de Dios porque él quiere ser ignorante de Dios. Él no quiere conocer la verdad de Dios. Él decide ser ignorante de Dios. Él quiere seguir viviendo en su pecado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, hombres que detienen la verdad a propósito. Así que el hombre es ignorante de Dios porque él quiere ser ignorante de Dios. Él desea estar así, él desea caminar así. Ahora, ¿por qué quiere ser ignorante de Dios, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque el hombre por naturaleza nace odiando a Dios. Nace el hombre odiando a Dios. El hombre no quiere saber nada acerca de Dios, no quiere tener nada que ver con la verdad de Dios, porque a él le fascina vivir así, en pecado. Él decidió y él decide vivir así. Porque ¿saben qué? Porque la verdad de Dios le confronta. Y a nadie le gusta ser confrontado, ¿verdad? Entonces la gente, cuando alguien confronta a alguien por algo, se ofende. Así pasa con el hombre. Cuando la verdad de Dios lo confronta, el hombre se ofende. No quiere saber absolutamente nada de eso. No quiere que le convenzan de pecado. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo, miren. Vamos a ir a Génesis, un momentico. Génesis capítulo 37 dice, el verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A quién?
al hermano, ¿verdad? Tus hermanos dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense, tengan en cuenta, no podían hablarle pacíficamente. Ahora, alguien dirá, pero este texto ¿qué tiene que ver con nuestro tema, verdad? Pues bien, déjenme explicárselo de una manera mejor. Muchas veces escuchamos decir que el hombre no puede acercarse a Dios, que el hombre no puede conocer de Dios, que no puede tener ninguna relación con Dios, que el hombre no puede acercarse a Dios. Es decir, encontramos que el hombre no puede, que no puede. Y aquí entonces, pues, decía, nos surge o nos debe surgir una pregunta. Si el hombre no puede, pues entonces el hombre no es culpable, ¿cierto? Si uno no puede hacer algo, pues no puede ser culpable, es sencillamente una víctima, ¿verdad? Yo no puedo culpar a un ciego por no poder ver, no puedo culpar a un cojo por no poder correr, ¿verdad? Que no puede, pues no puede. Así que si el hombre dice, es que yo no puedo conocer a Dios, ¿cómo podemos entonces, cómo puede Dios culpar al hombre? Sería injusto, ¿verdad? Que Dios nos culpara por algo que no podemos hacer. Pero la respuesta está en el mismo texto. Miren, dice, y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense, no podían hablarle pacíficamente. Pregunto, ¿no tenían boca? ¿No hablaban el mismo idioma? ¿No lo tenían ahí con ellos, al hermano? ¿Por qué entonces dice que no podían? ¿Qué les impedía hablarle a ellos? A los hermanos de José se refiere el texto, ¿verdad? La respuesta está unas palabritas antes, miren. ¿Saben por qué? Dice, porque le aborrecían. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no podían? Porque le aborrecían. ¿Han escuchado ustedes a alguien que se le diga, hermano, tienes que hablar con fulanito, tienes que arreglar las cosas, tienes que perdonarle? Perdónale lo que hizo. ¿Qué dicen a veces? No puedo. ¿Por qué no puede? Porque es que él me ofendió tanto, ¿verdad? Me dolió tanto lo que me dice que yo no puedo, le odio. No pueden, ¿verdad? Porque le odian, ¿cierto? Por el odio que hay en su corazón, las personas no pueden hacer algo. Así que no son culpables, ellas no lo hacen porque no quieren, porque hay odio, ¿verdad? Hay algo en su corazón, hay un corazón endurecido, dice la palabra. Por eso no pueden. Y no pueden, ¿por qué? Porque no quieren, ¿verdad? Porque pueden hacerlo, ¿verdad? No quieren, por causa, repito, del odio que hay en sus corazones. Fíjense, mis hermanos, esto no es algo ligero. El hombre, mis hermanos, es totalmente depravado y ciego de las cosas de Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios, el hombre no quiere conocer de Dios, el hombre no quiere saber la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no quiere, por el pecado y por la maldad que hay en su corazón. Él quiere permanecer así, en la oscuridad. Ahora, ¿por qué? Se ha preguntado por qué el hombre natural, el hombre incrédulo, ¿por qué odia a Dios? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Ahora, alguien puede decir, pero eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Odiar a alguien porque es bueno? Sí tiene razón cuando el hombre es malo. Miren un ejemplo. Pensemos en un jovencito en el colegio, en la universidad, un joven que es aplicado, que es obediente, que es responsable, saca las mejores calificaciones, es respetuoso con los profesores. Pregunto, ¿qué pasa con los compañeros que son malos estudiantes? ¿Qué pasa con ellos? Comienzan a odiarlo, ¿verdad? A odiarlo, ¿por qué? Porque él es buen estudiante. Comienzan a odiarlo, comienzan a apartarlo, porque es bueno. Miren, Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben, mis hermanos, qué está diciendo aquí? Que Noé estaba allí construyendo su barquita, ¿verdad? Dios le había mandado a construir su barquita.
y él, por medio de esa barca, dice que estaba condenando al mundo. ¿De qué manera? Miren, tal vez Noé, sin decir ninguna palabra, tal vez sin predicar nada, él solamente dedicado a construir su barquita, estaba haciendo que la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Por obedecer a Dios, dice que la gente pasaba tal vez y lo ofendía, se burlaba de él, se burlaban de Noé por estar obedeciendo a Dios, por estar haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Porque el hombre separado de Dios, el hombre natural odia a Dios, porque Dios es bueno, mis hermanos. Ahora, pensemos en un cristianito en la fábrica, un creyente, lleva su almuercito ahí, tal vez ni dice nada, no dice nada, pone su almuercito, lo abre, cierra sus ojitos y comienza a orar. ¿Qué hacen los compañeros que no son cristianos? ¿Qué hacen? Se burlan, ¿verdad? Se burlan de él. Comienzan a apartarlo, a criticarlo y a burlarse de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno. El hombre, mis hermanos, odia a Dios porque Dios es bueno y el hombre es malo. Es algo, mis hermanos, es algo natural. Se burlan del bueno, se burlan. ¿No se han dado cuenta ustedes cómo se burlan de los cristianos? Los aleluyas, los fulanos, los sultanos, sin estar ofendiendo a nadie. El mundo nos odia. Así pasa con Dios, mis hermanos. ¿Se han preguntado ustedes por qué el mundo no odia al Buda, a Mahoma, al Dalai Lama? ¿Por qué no se burlan de ellos? ¿Por qué? Pero sí se burlan de Jesús, ¿verdad? Inventan un montón de tonterías acerca de Jesús. Odian a Jesús, le insultan, se inventan un montón de estupideces, que María Magdalena, la novia de Jesús, que Jesús no murió, que Jesús era un mago, que se escondió, que un montón de tonterías. ¿Por qué no hacen eso con nosotros, con el Mahoma, con el Dalai Lama, con el Buda? ¿Por qué no lo hacen con ellos? ¿Verdad? Porque, mis hermanos, el hombre nace odiando a Dios. Nacemos separados de Dios, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios testifica de las cosas del mundo. Dios testifica que el mundo es malo. Por eso el hombre se ofende. Ok, no se ofenda que le digan que es malo, aquí no se ofenda. Cuando le digan a usted es un chismoso, usted es un sinvergüenza, ¿se pone contento? No, ¿verdad? Y Dios dice que Dios testifica del mundo, que el mundo es malo. Por eso le odian. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice el Señor, Jesús hablando, mas a mí me aborrece. Dice, a ustedes el mundo, hablándole a los que no son creyentes, ¿verdad? A ustedes el mundo los ama. No se acuerdan ustedes a quién son los que hoy día, por ejemplo, el mundo presenta como adalides, como aquellos para mostrar a la juventud. Los más populares, ¿quiénes son? Los más vulgares. Son los más populares, los cantantes, los de más vulgaridades, es más famoso. Mis hermanos, así es el mundo. Dice Jesús, diciéndoles, a ustedes el mundo no los aborrece, a ustedes los ama. Dice, pero a mí, hablando de Jesús, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús testifica del mundo que es malo, por eso el mundo lo odia, mis hermanos. La razón, o una de las razones por las cuales el hombre vive tan alejado de Dios, es porque el hombre, mis hermanos, no ha entendido cuán pecador es el hombre y cuán santo es Dios. El hombre desconoce esa verdad. Cuán pecadores somos y cuán santo es Dios. Y la única manera de entenderlo es que, mis hermanos, Dios tuvo que encarnarse en un hombre, venir a este mundo, sufrir, sangrar y morir por nuestros pecados. Fíjense, cuán pecadores éramos nosotros, que Dios mismo tuvo que venir a salvarnos. Pero el hombre del mundo obviamente desconoce eso. Romanos 1:18, volvamos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Mire, el hombre no quiere saber nada de Dios. Y cuando la verdad de Dios viene a ellos, cuando son confrontados, el hombre dice que aquí trata de restringir la verdad, trata de ocultarla.
trata de quitarla, trata de cambiarla. ¿Por qué? Por la mentira. La verdad de Dios hoy día quiere cambiarse por la mentira, porque el hombre no quiere conocer la verdad, el hombre odia la verdad. El problema es que la mayoría de las religiones del mundo, por no decir todas, no quieren conocer la verdad, sino quieren tener la razón. Y ahí radica el problema. Una cosa es querer conocer la verdad, otra cosa es querer tener la razón, mis hermanos. Por eso la tarea de predicar el evangelio, mis hermanos, de compartir el evangelio, cuando tratamos de ganar almas, es una tarea imposible para el hombre sin la asistencia de Dios. Imposible. Y el poder de Dios, dice la palabra, que se manifiesta, mis hermanos, no con nuestras estrategias, ni con nuestras habilidades, ni con nuestro conocimiento, sino como a través del poder de Dios, a través del evangelio o de la predicación del evangelio. Allí se manifiesta el poder de Dios, mis hermanos, únicamente a través del evangelio. Así que lo que el mundo hoy necesita desesperadamente, ¿saben qué es? No tantos cantantes, sino más predicadores del evangelio. Es lo que el mundo necesita, mis hermanos, para que el mundo sea transformado. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuán grande, mis hermanos, es la ignorancia, ¿verdad?, del hombre. Pero lo que es imposible para el hombre, dice, es posible para Dios. Para Dios todo es posible, mis hermanos. Es imposible que el hombre pueda llegar a salvarse por sí mismo. Imposible. Imposible, mis hermanos, un hombre muerto. Porque la Biblia recuerda que nos dice, no, estábamos muertos, ¿cierto?, en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo un muerto puede salvarse? ¿Cómo? No hay manera alguna de que un muerto pueda levantarse por sus propios medios, ¿verdad? Necesita la ayuda externa, y la ayuda externa viene de Dios. En Corintios, donde estamos en el 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice aquí una vez más que Dios estableció, decretó, recuerden, sujetar al hombre en ignorancia, pero también por su voluntad y por su soberanía decretó que la predicación del evangelio, la predicación de este evangelio, es el medio por el cual Dios comunica su voluntad a los hombres, y por medio de esa palabra el hombre puede llegar a conocer a Dios. A través de la predicación no hay otro medio en que el hombre pueda llegar a conocer a Dios, sino a través de la predicación de su palabra. En otras palabras, la voluntad soberana de Dios fue usar, dice, la locura de la predicación. Dios usó la locura de la predicación para salvar al hombre. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la Biblia habla de la locura de la predicación? ¿Por qué el apóstol Pablo hablaría de la locura de la predicación? Miren, cuando el apóstol Pablo en aquel entonces, mis hermanos, estaba hablándoles a los hombres, sobre todo allí en la región de Grecia, les estaba hablando a hombres que eran, digamos, allí estaba la cuna de la civilización y de la intelectualidad humana. Los griegos eran los non plus ultra, ¿verdad?, del conocimiento y de la sabiduría. Esa palabra locura viene de un término que significa demencia o necedad. Es decir, el contenido del evangelio para esas personas, para el que no conoce a Dios, es una locura, es una necedad. Por eso el apóstol Pablo habla aquí de la locura de la predicación. Ustedes imagínense al apóstol Pablo en aquel entonces entrando, repito, a uno de esos lugares o cualquier ciudad grecorromana en aquel entonces, con esos filósofos, repito, filósofos intelectuales, repito, eran los non plus ultra, los últimos, la Coca-Cola del desierto en cuanto a conocimiento e intelectualidad. Ustedes imagínense a Pablo entrando a uno de esos lugares diciendo, señores, ¿me permiten hablar un momentico? Tal vez le dirían, sí, claro, siga y háblanos. Y Pablo entrando, y sus primeras palabras serían, ustedes todos están equivocados. ¿Se imaginan la cara de esos filósofos?
los non plus ultra. Y Pablo, un judío, diciéndoles, ustedes todos están equivocados. ¿Me permiten hablarles, contarles la verdad? Pues tal vez le dirían, sí, habla a ver. Un desconocido, un judío, un desconocido, un insignificante hombre hablándole, repito, a la cuna de la civilización y de la intelectualidad del mundo. Entonces Pablo diciéndoles, les voy a declarar quién es Dios. Porque todo eso que está ahí, que ustedes adoran, es mentira, es una mentira. Les voy a decir o declarar al verdadero Dios. Tal vez le dirían, sí, cuéntenos a ver quién es Dios. Y Pablo diciéndoles, es un hombre. Primer error, si no. Los griegos no aceptaban eso. O sea, para los griegos la parte humana y la parte espiritual no se pueden unir. Una cosa era mala y la otra era buena. Entonces, ¿imaginan la actitud de estos griegos? Pablo diciéndoles que Dios era un hombre. Y continúa tal vez Pablo hablándoles. Y no solo es un hombre, sino que es un judío y de Nazaret. Imagínense, un judío de Nazaret. El pueblo tal vez, el país más odiado, el pueblo más menospreciado, diciéndoles que Dios era un hombre judío y de Nazaret. Imagínense las caras de estos hombres, mis hermanos, las burlas que tuvieron que haber pasado estos primeros creyentes para enseñar o para llevar el evangelio al mundo entero. Imagínense la respuesta de estos intelectuales. Sí, tal vez, y díganos a ver cómo llegó Dios al mundo, ¿qué? ¿Vino tal vez en un platillo volador? Y Pablo, no, Señor, vino a través de una virgen. Y no solamente eso, sino que murió por todos los hombres. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y es Rey de todos y Señor de todos. Y un día todo el mundo, ustedes inclusive, diciéndoles, ustedes inclusive tendrán que doblar sus rodillas delante de Él y declarar que Él es el Señor. ¿Saben qué dirían los griegos? Saquen a este loco de aquí. Saquen a este loco, mis hermanos. ¿Entienden por qué Pablo habla de la locura de la predicación? Sus mismos compatriotas lo llamaron loco por predicar el evangelio, mis hermanos, por llevar el evangelio de salvación. Ahora, mis hermanos, la evidencia de que el evangelio es el poder de Dios es porque todavía existe. Después de más de 2000 años, mis hermanos, el evangelio todavía existe. A pesar de los ataques del mundo entero por acabar, por exterminar el evangelio. Unos quieren negarlo, otros quieren distorsionarlo, otros quieren difamarlo, otros quieren desaparecerlo. Pero hay otros, lo más peligroso, otros quieren ignorarlo. Escuchamos el evangelio y muchos quieren ignorarlo. Son cuentos de viejas. Eso es lo más peligroso, mis hermanos. Hace un tiempo les conté, pero quiero recordarles, hubo un brillante filósofo llamado Descartes, ¿recuerdan? Un brillante filósofo, pero brillantemente tonto. Este filósofo se atrevió a vaticinar que en 50 años no existiría una sola Biblia en el mundo, dijo Descartes. En 50 años la Biblia sería exterminada. ¿Saben qué pasó 50 años después? Que este brillante filósofo estaba a 2 metros debajo de la tierra y su casa, su propia casa, había sido comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y estaba repleta de Biblias del piso al techo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nunca podrá ser exterminada. Jamás la palabra de Dios podrá, mis hermanos, desaparecer. Jamás podrá ser destruida. Jesús dijo, el mundo pasará, ¿verdad? Todo pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Mis palabras jamás van a ser calladas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios todavía exista en el mundo? Que la palabra de Dios todavía corra, mis hermanos, por el mundo. Como filósofos, ateos, eruditos, científicos, trabajadores, reyes, cómo han llegado al conocimiento de la palabra de Dios,
¿Cómo es posible que ellos hayan conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, mis hermanos? ¿Saben por qué? Por una sola razón, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, yo no voy a preguntarles si ustedes quieren ir al cielo, porque tal vez todos querrán ir al cielo, ¿verdad? Yo creo que hasta el diablo quiere ir al cielo. Lo que ellos no quieren es que Dios esté allí cuando ellos llegan, porque odian a Dios. Pregunto, ¿aman a Dios? Respóndanse ustedes mismos. ¿Aman realmente a Dios? ¿Está Dios obrando en sus corazones a través de la predicación del Evangelio? ¿Anhelan en su corazón profundamente amar a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios? Miren, mis hermanos, la Biblia dice que quien anhele eso, que quien desee eso, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay otra respuesta, mis hermanos, no hay otro camino. Dijo, Jesucristo es el camino, es decir, un solo camino, ¿verdad? No hay más caminos. Jesucristo es la verdad. No hay dos verdades. No hay dos verdades. Jesucristo es la vida. Muchos hoy día censuran o critican o argumentan que todo esto tal vez es mentira, porque ¿quién tiene la verdad? ¿Cierto? Un montón de religiones, un montón de iglesias. Pero mis hermanos, la verdad es que solamente hay dos religiones. ¿Sabían eso? Solamente hay dos religiones. Una verdadera y una falsa. No hay más. Una verdadera que cree en la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cree que la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Es la verdadera. La falsa es aquella que cree que yo puedo llegar a salvarme con mis propios esfuerzos, con mis sacrificios, con mis buenas obras. La pregunta es, ¿cómo puedo yo salvarme por mis buenas obras si la Biblia dice, mis hermanos, que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios? Isaías 52, creo que está ahí. ¿Cómo me van a salvar esas obras si son trapos de inmundicia delante de Dios? ¿Saben qué son trapos de inmundicia? Eran las vendas que usaban los leprosos, ¿cierto?, para cubrirse sus llagas purulentas. Eso es lo que son nuestras obras delante de Dios. ¿Cómo alguien se atreve, mis hermanos, a decir que esas buenas obras me pueden llevar al cielo? Por eso, mis hermanos, solamente hay dos religiones, una verdadera y una falsa. No hay más. Hay dos caminos que dijo Dios en la antigüedad, ¿verdad? Mire, aquí coloco delante de ustedes dos caminos, ¿verdad? Uno que lleva a la salvación, otro que llega a la perdición. ¿Saben qué dice Dios? Que es tan bueno, dice, yo te aconsejo que siga este, mire, este es el verdadero. Pero el hombre es tan duro de corazón, ¿cierto? Es tan necio, tan terco, que Dios mismo le muestra el camino y otro dice, no, yo quiero ir por aquí. ¿Qué puede hacer Dios, mis hermanos? El hombre no quiere conocer a Dios, no conoce a Dios porque no quiere, porque no le da la gana, porque odia a Dios, porque su corazón es malo. Y nos dice hoy la palabra, mis hermanos, que Dios ha proporcionado la solución para ese problema. ¿Saben cuál es? La predicación del Evangelio. La palabra de Dios es la que nos da vida. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero invitar al grupo para terminar con un cántico, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias una vez, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos confronta. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos alienta, pero tu palabra, Señor, es también la que nos da vida. Gracias, Señor, porque aunque tú partiste de este mundo, no nos dejaste solos, nos dejaste tu bendita palabra
Y nos dejaste tu Santo Espíritu para guiarnos, para iluminarnos, para mostrarnos el camino por el cual, Señor, debemos caminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. No tenemos palabras tal vez adecuadas para expresar nuestra gratitud por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Bendito Dios, a ti, Señor, solamente te damos toda nuestra adoración, toda nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestro corazón, porque tú eres el único digno de todo ello, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.